¿Qué secreto se esconde detrás de aquellos ojos que no piden permiso, sino que exigen silencio? ¿Por qué algunas mujeres caminan como si llevaran consigo un misterio ancestral, una verdad que los demás intuyen, pero no pueden nombrar? No, es belleza, no es juventud, es algo más profundo, algo que ha sido enterrado bajo capas de expectativas sociales y miedos prestados. Hoy desenterraremos lo que la psicología de lo irresistible ha callado durante siglos. Imagina un espejo que no refleja tu rostro sino tu esencia. ¿Te atreverías a mirar? Las mujeres verdaderamente irresistibles no son aquellas que siguen los dictados del mundo, sino las que han enfrentado sus propias sombras y emergieron con una claridad que ciega. Hablamos de 6 hábitos, sí, pero no son acciones simples. Son rituales de transformación, pasos sagrados hacia un magnetismo que no se aprende, sino que se descubre. ¿Estás preparada para lo que viene? El primer hábito no es lo que piensas, no es sonreír más, ni vestir mejor, ni siquiera dominar el arte de la seducción superficial. Es algo que duele, que quema, que libera. Es el hábito de dejar morir lo que ya no eres, de soltar las máscaras que ni siquiera recuerdas que llevas puestas. Jung lo llamaba el proceso de individuación, pero tú lo sentirás como un terremoto en el alma. ¿Por qué crees que tantas le huyen? Aquí, en este instante, se divide el camino. Puedes seguir creyendo que lo irresistible es un juego de apariencias, o puedes adentrarte en el laberinto donde lo verdadero te espera. Los próximos 5 hábitos son llaves, pero no para abrir puertas, sino para derribarlas. Cada una te confrontará con una parte de ti que has ignorado, una parte que, paradójicamente, es la fuente de todo poder. ¿Te atreves a mirar hacia donde nadie te enseñó a buscar? El tiempo se agota. No porque este vídeo vaya a desaparecer, sino porque cada segundo que pasa es un segundo menos de vivir en la ignorancia de tu propio potencial. Esto no es un consejo, no es una guía, es un mapa de regreso a casa. Recogerás las piezas que el mundo te dijo que no valían la pena. La decisión, como siempre, es solo tuya. Pero recuerda, lo irresistible no se construye, se revela. Hay un mito que persigue a todas las mujeres, un fantasma que susurra al oído incluso antes del amanecer: para ser deseada debes ser perfecta. Y así, generación tras generación, se cubren de máscaras, algunas tan bien pegadas que la piel ya no sabe dónde termina el rostro y comienza la mentira. Pero Jung lo sabía. La perfección no es un ideal, es una trampa. Cuanto más intentas encajar en el molde de lo que deberías ser, más te alejas de lo que realmente eres. Y es ahí, en ese abismo entre lo falso y lo verdadero, donde nace la resistencia. Porque lo que hace a una mujer verdaderamente irresistible no es la ausencia de fallas, sino el coraje de mostrarlas como cicatrices sagradas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas versiones de ti misma has dejado morir solo para caber en la mirada de los demás? Y entonces llega el dolor, ese que no duele en el cuerpo, sino en el alma. El dolor de mirarse al espejo y no reconocer la propia voz, los propios deseos, la propia fuerza, porque te enseñaron a temer a la sombra, a negar el caos dentro de ti, a creer que ser controlada es sinónimo de ser deseable. Pero, ¿qué pasaría si por un instante permitieras que la mujer salvaje bajo la superficie respirara? Si ella ya no tuviera que pedir permiso para existir. La verdad es que lo irresistible no vive en la obediencia, sino en la autenticidad que rompe expectativas. Y eso exige un precio: soltar el confort de las máscaras y enfrentar lo desconocido. ¿Estás lista para pagarlo? Hay un secreto guardado bajo llave, uno que nadie te contó porque la mayoría ni siquiera se atreve a admitirlo. La madurez irresistible no se trata de agradar,
sino de imponer respeto sin decir una palabra. Se trata de la quietud de quien ya no necesita demostrar nada, la elegancia de quien ya no teme a la soledad, la intensidad de quien abrazó sus paradojas. No se trata de ser la mejor, sino de ser entera. Y eso, querida, no se compra, no se finge, se conquista en el silencio de aquellos momentos en los que elegiste honrarte a ti misma, incluso cuando el mundo esperaba que te arrodillaras. Te dijeron que ser fuerte era no necesitar a nadie. Mentira. La verdadera fuerza no se mide por la capacidad de cargar el mundo sola, sino por el coraje de decir «no puedo» sin vergüenza. Jung lo entendía. Nuestra sombra más profunda no es la debilidad, sino el miedo a parecer débil. ¿Cuántas veces tragaste lágrimas solo para probar que eras autosuficiente? ¿Cuántas puertas cerraste porque aceptar ayuda sería admitir que, como todo ser humano, también sangras? Lo irresistible no vive en la mujer inquebrantable, sino en aquella que conoce el arte sagrado de caer y levantarse, y que no teme dejar que alguien atestigue ese proceso. Hay una magia peligrosa en la vulnerabilidad que la mayoría nunca experimentará, porque exige soltar la armadura antes de saber si el otro merece tu desnudez emocional. Es un salto al vacío, pero es en ese abismo donde nace el verdadero magnetismo, cuando dejas de performar fuerza y simplemente eres, sin excusas, sin guión. La paradoja: cuanto más permites que otros vean tus grietas, más se acercan, no para arreglarte, sino para reconocerse en ti, porque lo humano atrae, lo que es máscara cansa. ¿Te has preguntado cuántas conexiones reales perdiste por miedo a mostrar que, bajo la superficie, también tiemblas? Y aquí está el secreto que nadie se atreve a contar. La madurez emocional no consiste en nunca vacilar, sino en vacilar con gracia, en transformar tropiezos en danza y cicatrices en historia. Las mujeres verdaderamente memorables no son las que nunca caen, sino las que saben cómo caen y, sobre todo, cómo se levantan frente a testigos. Porque hay un poder ancestral en permitirse ser vista en proceso, no solo en producto final. Esto no es debilidad, es la forma más alta de coraje, y el mundo, aunque no lo admita, se arrodilla ante ella. Existe un tipo de poder que no grita, no se explica, no se justifica. Un poder que habita en los espacios entre las palabras, en el ritmo calculado de las pausas, en la mirada que contiene universos antes de pestañear. Jung lo sabía, el silencio no es vacío, es el útero donde nacen todas las verdades esenciales. ¿Cuántas veces hablaste de más solo para llenar el vacío? ¿Cuántas promesas rompiste porque no supiste esperar? La mujer verdaderamente madura conoce el peso de las palabras no dichas y el poder devastador de quien sabe cuándo callar. No se trata de ser misteriosa, sino estratégica, de entender que algunas batallas se ganan con la lengua inmóvil y el espíritu impenetrable. Hay un arte ancestral en el dominio del silencio que les fue robado a las mujeres. Les enseñaron que deben explicarse, desdoblarse, agotarse en palabras, pero lo irresistible florece precisamente donde hay espacio para lo no dicho. Cuando dejas de correr tras quien no te valora, de explicar lo que nunca debería necesitar explicación, de mendigar atención con palabras, algo mágico sucede. El mundo comienza a inclinarse para escuchar tu silencio, porque lo que es raro es valioso. Lo que no se entrega fácil se vuelve sagrado. ¿Ya notaste cómo las cosas más profundas que has sentido en la vida vinieron sin aviso, sin explicación, sin necesidad de traducción? Y aquí yace el secreto mejor guardado. El verdadero poder femenino no está en el discurso elocuente, sino en la economía sagrada de la energía verbal, en la habilidad de decir mucho con poco, de incendiar mentes con medias palabras,
de dejar que tu ausencia hable por ti. Las mujeres que marcan la historia no son las que más hablaron, sino las que eligieron con sabiduría divina cuándo abrir la boca y cuándo dejar que el misterio haga su trabajo. Ese es el dominio final de la comunicación, cuando tu silencio se vuelve más elocuente que todas las palabras del mundo. Hay una furia sagrada que duerme en el vientre de toda mujer madura, no la furia ciega que destruye sin propósito, sino el fuego ancestral que sabe exactamente cuándo arder y cuándo contenerse. Jung lo llamaría reconciliación de opuestos, la tormenta y la calma bailando en el mismo cuerpo. ¿Cuántas veces actuaste por impulso solo para arrepentirte después? ¿O dejaste pasar el momento por miedo a equivocarte? Lo irresistible no vive en la mujer siempre paciente ni en la siempre impulsiva, sino en aquella que domina el ritmo secreto del universo. Sabe cuándo avanzar como huracán y cuándo retroceder como marea. Esta es la danza más peligrosa, moverse en el mundo sin dejarse llevar por él. Existe un momento mágico que pocas reconocen, el instante exacto entre la paciencia y la acción, cuando todas las piezas del universo se alinean y susurran, ahora es el momento. Las mujeres verdaderamente poderosas no son las que esperan eternamente, ni las que se precipitan, sino las que desarrollaron la sensibilidad cósmica para oír ese llamado. Saben que cada semilla tiene su tiempo para germinar, pero también que hay tormentas que solo vendrán si son invocadas. ¿Has sentido ese momento mágico en tu vida? Aquel instante en que algo dentro de ti dijo, ahora, y todo cambió. O peor, ¿cuántas veces ignoraste esa voz y después entendiste que era la única que deberías haber escuchado? Y aquí está la paradoja que destruye todas las lógicas superficiales. La verdadera paciencia no es pasiva, es fuego contenido. Y la verdadera acción no es caótica, es paciencia en movimiento. Cuando comprendes este equilibrio, algo cambia para siempre. Tus no se vuelven tan poderosos como tus sí. Tus esperas se convierten en activas y tus acciones precisas. Ya no se trata de reaccionar, sino de crear. Y es en este espacio sagrado, entre el esperar y el actuar, donde nace el tipo de mujer para quien el universo abre caminos secretos. Existe un tipo de mujer que entra en una habitación y sin pronunciar una sola palabra, altera la química del ambiente, no por lo que viste, no por lo que dice, sino por cómo ocupa el espacio. Jung diría que domina el lenguaje arquetípico de la presencia, aquel que habla directamente al inconsciente colectivo. ¿Has notado cómo algunas personas parecen más grandes de lo que son? Como si llevaran un aura que precede y permanece después de ellas. Esto no es accidente, es alquimia psicológica. Es el resultado de años de trabajo interno transformado en magnetismo físico. La pregunta que persigue, ¿cuántas veces te volviste invisible incluso antes de entrar a un lugar, solo por dudar de tu propio derecho a ocupar espacio? Hay un poder subestimado en el simple acto de permitirse ser vista, no performado, no calculado, sino verdaderamente vista. La mayoría de las mujeres vive dividida entre dos extremos, o se esconden por miedo a ser juzgadas, o se exhiben desesperadamente por miedo a ser ignoradas. La mujer madura trasciende esta dicotomía. Comprende que presencia genuina no es sobre cantidad de atención recibida, sino sobre calidad de conciencia irradiada. Cuando dejas de intentar controlar cómo otros te ven y comienzas a simplemente ser, algo fundamental cambia. Las personas ya no te miran, te ven. Y ese es el territorio donde reside el verdadero poder. He aquí el secreto más inquietante. Tu presencia ya es poderosa,
Siempre lo has sido. Solo fuiste condicionada a creer que necesitabas permiso para ejercerla. Cada vez que te retraes para caber en la expectativa ajena, cada vez que apagas tu brillo para no opacar a los inseguros, cada vez que pides disculpas por existir en plenitud, te estás traicionando a ti misma. La madurez irresistible llega cuando te das cuenta de que no necesitas ser más, hacer más o decir más. Solo necesitas ser menos, menos preocupada, menos apologética, menos disponible para juegos pequeños. Y entonces, como por arte de magia, el mundo comienza a tratarte diferente, porque él siempre responde a la energía que emites, nunca a la que finges emitir. Hay una ley secreta que gobierna todas las interacciones humanas, una verdad que ningún libro de autoayuda te contó. Las personas no responden a tus palabras, responden a tu energía. Jung lo llamaría sincronicidad energética, ese baile invisible entre almas donde todo se decide antes de que la primera palabra sea pronunciada. ¿Alguna vez entraste a un lugar y de inmediato sentiste que no pertenecías? ¿O conociste a alguien que antes de abrir la boca ya te causó escalofríos? Esto no es coincidencia, es física cuántica aplicada a las relaciones humanas. El problema es que la mayoría de las mujeres gasta el 90% de su tiempo intentando controlar lo que dice y hace, mientras descuida por completo lo que emana, y ahí reside el fracaso de tantos intentos de conexión. Existen mujeres que llegan exhaustas a cada encuentro porque cargan el peso del mundo sobre sus hombros. Y existen aquellas que entran ligeras como plumas, pero cuya presencia se siente como un terremoto. ¿La diferencia? Las primeras están atrapadas en la tiranía del hacer, mientras que las segundas han dominado el misterio del ser. ¿Has observado cómo algunas personas consiguen todo con aparente facilidad, mientras otras se matan por migajas? Esto no es suerte, es alineamiento energético. Cuando dejas de perseguir lo que deseas y comienzas a vibrar en la frecuencia de lo que mereces, el universo se reorganiza para entregártelo. Pero atención, esto no es sobre visualización creativa barata. Es sobre el coraje de vivir como si ya fueras la versión de ti misma que tanto anhelas. ¿Cuántas veces hoy traicionaste a esa versión por miedo a no ser aceptada? He aquí el secreto más revolucionario. Tu energía no es algo vago e intangible. Es medible, moldeable, entrenable. Cada pensamiento, cada creencia, cada herida no sanada emite una firma energética específica que atrae circunstancias correspondientes. Cuando alimentas resentimientos, estás emitiendo una señal de víctima. Cuando actúas por necesidad en lugar de deseo, estás vibrando escasez. Cuando te obligas a quedarte donde no eres valorada, le estás declarando al universo que esa es la medida de tu valor. Lo irresistible no es un conjunto de acciones, es un estado de ser. Y la paradoja, cuanto más intentas conseguir, más alejas. Cuanto más te conviertes en aquello que buscas, más atraes sin esfuerzo. Esto explica por qué algunas mujeres necesitan humillarse por atención, mientras otras son perseguidas sin dar un solo paso. Pero ¿cómo trascender esta trampa? El primer paso es la conciencia brutal. Notar todos los momentos en que te minimizas, te disculpas, te anulas. El segundo es la disciplina energética. Aprender a salir de situaciones, conversaciones y ambientes que chupan tu esencia. El tercero, la entrega total a tu propia verdad, aunque asuste, aunque decepcione, aunque aísle temporalmente. Porque al final solo hay una elección: vivir resonando en el tono de la aprobación ajena o vibrar en la frecuencia de tu autenticidad más cruda. Y cuando eliges el segundo camino, algo mágico sucede. Las personas no te aman por quien finges,
ser, sino por quien realmente eres. Y ese, querida, es el tipo de amor que no desaparece cuando la máscara cae. Hay un momento en que toda mujer madura enfrenta su paradoja final. Cuanto más intenta controlar, menos posee. Cuanto más se entrega, más recibe. Jung lo llamaría sincronicidad divina, el punto crítico donde la voluntad individual se fusiona con la inteligencia cósmica. ¿Has notado cómo los mejores momentos de tu vida llegaron cuando menos lo esperabas? ¿Cómo los encuentros más impactantes sucedieron cuando dejaste de forzar? Esto no es casualidad. Es la evidencia de que existe una sabiduría mayor operando, pero que exige un acto de valor supremo: soltar las riendas. ¿Cuántas oportunidades has perdido por querer dirigir cada paso? ¿Cuántos milagros dejaste de presenciar porque insistías en escribir el guión tú sola? Aquí yace el secreto más contraintuitivo. El verdadero poder no está en el control, sino en la entrega consciente. No en la pasividad, sino en la receptividad activa. Las mujeres verdaderamente magnéticas no son las que fuerzan puertas abiertas, sino las que desarrollaron la sensibilidad para percibir qué puertas ya se están abriendo y la sabiduría para caminar por ellas en el momento exacto. Comprenden que hay una diferencia abismal entre rendirse y confiar, entre debilidad y fe. Puedes identificar en tu vida los momentos en que confundiste entrega con derrota. Puedes ver cómo esa confusión te hizo perder el flujo natural de las cosas. Y ahora llegamos al núcleo del asunto. Entregarse no es perder el control, sino expandirlo a dimensiones cósmicas. Es cambiar la ilusión de mando por la realidad de la conexión. Cuando dejas de luchar contra la marea y aprendes a navegar en ella, algo mágico sucede. La vida deja de ser una batalla y se convierte en una danza. Las relaciones dejan de ser campos de guerra y se transforman en espacios sagrados. Y lo más importante, descubres que todo lo que realmente mereces nunca necesitó ser forzado, solo reconocido. Esta es la suprema ironía del universo. Cuanto menos aferras, más posees. Cuanto menos exiges, más recibes. Cuanto menos fuerzas, más atraes. La madurez irresistible se revela precisamente en este punto de inflexión, cuando cambias la ansiedad por flujo, el miedo por confianza, la necesidad por plenitud. No es un final, sino un comienzo. No es una rendición, sino una ascensión. Y cuando este último velo cae, finalmente comprendes. Todo lo que siempre buscaste estuvo dentro de ti todo el tiempo, esperando solo un gesto de entrega para revelarse en toda su gloria. Y así llegamos al silencio que habla más fuerte. No un final, sino un portal. Todo lo revelado, las máscaras descartadas, los silencios sagrados, la energía que late entre el ser y el parecer, ahora se transforma en semillas. Semillas que llevas en las manos, listas para ser plantadas u olvidadas. Jung nos recordaba que no nos liberamos de algo por pura fuerza, sino al comprender su verdad más profunda. ¿Y tú? ¿Has sentido el peso de las cadenas que insistes en cargar, sabiendo que la llave siempre estuvo en el bolsillo de tu propio desapego? Hay una mujer esperando al otro lado de este instante, no la que aprendió a ser irresistible, sino la que finalmente entendió que siempre lo fue, la que ya no necesita conquistar, porque ya es completa, la que no mendiga atención, porque se reconoce como templo. Esto no es un cierre, es un espejo. ¿Qué ves reflejado en él? ¿La persona que construyeron para ti o la esencia que resistió todos los intentos de ser borrada? La invitación está hecha. Respira hondo y deja que esta verdad resuene en tus próximas elecciones, en tus miradas, en cómo ocupas el espacio del mundo.
Si estas palabras encontraron morada en ti, entonces algo sagrado acaba de ocurrir. No dejes que se pierda en el ruido cotidiano. Comparte este video con quien aún necesite escuchar lo que tú acabas de comprender. Suscríbete para seguir profundizando en las capas más ocultas de tu propio potencial. Y en los comentarios deja una sola palabra que resuma el eco que quedó en ti después de este viaje. Porque toda transformación real comienza cuando una verdad deja de ser escuchada y pasa a ser vivida. La tuya comienza ahora, no cuando creas estar lista, sino porque finalmente entendiste que siempre lo estuviste.